No se diga más por Top Latina 101.7 FM. Amigos, de vuelta en No se diga más a través de Top Latina 101.7 y vamos a darle la bienvenida de una vez a nuestra próxima invitada, Betty Soto. Ella es viceministra de Desarrollo Social del Ministerio de la Presidencia. Bienvenida, viceministra. Buenos días, muchas gracias. Gracias. Voy a protestar porque no aplaudieron a Guarocuyas. Ay. Le debemos el aplauso a Guarocuyas. No, lo que pasa es que lo ayudamos, claro que sí. Bueno, pero la verdad es que jamás lo hubiéramos aplaudido con tanta emoción como hemos aplaudido a la viceministra. Bueno, sí hay una diferencia bastante grande, ¿no? Definitivamente. Viceministra, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación a su espacio. La primera pregunta es, ¿debemos decirle viceministra o debemos decirte Betty? ¿Cómo debemos tratarla? Sí. Betty, siempre Betty. O sea, no creo mucho en los vocativos ni en los títulos. Yo creo más en el trato personal y directo. Bueno, para quienes no nos ven en este momento, sino solamente nos escuchan, Betty Soto, viceministra de Desarrollo Social, es una profesional muy joven y es una de las cosas que hay que destacar en principio, porque de verdad que la presencia de los jóvenes en cualquier gobierno es fundamental en estos tiempos. Y vamos a empezar, Betty, por cuáles serían, si yo te preguntara, cuáles son los principales proyectos que tienes en este momento en tus manos o de los cuales eres responsable, de los muchos que están bajo tu mando. Bueno, básicamente desde el Viceministerio de Desarrollo Social, pues como su nombre bien lo dice, lo que se busca es ejecutar acciones que precisen y provoquen el desarrollo social. Dentro de esos programas, como tú bien mencionas, pues hay muchos, pero básicamente nosotros tenemos a nuestro cargo la Secretaría Técnica para la Soberanía y Seguridad Alimentaria, que básicamente lo que busca es garantizar a toda la población el acceso a alimentos, garantizar el hambre cero dentro de nuestra población, pero más que eso y ahora enfocados en un tema de garantizar la correcta nutrición de la población, porque muchas veces nos enfocamos en que, bueno, que no hayan personas con hambre, pero muchas veces no es que no tienen hambre, sino que no se están nutriendo correctamente y eso provoca pues unos niveles de desnutrición. Eso por una parte. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con los programas de vivienda. Me imagino que ustedes han escuchado mencionar el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz. Pues esto es uno de los programas donde nosotros apoyamos a toda la parte de impacto social de ese programa, pues garantizando a que los ciudadanos tengan un acceso a una vivienda digna. Y no solamente eso, porque este programa pues tiene un ingrediente adicional que se distingue de los anteriores, y es que no se trata de darle una vivienda gratis a un ciudadano, sino que tengan acceso a ese crédito, porque eso no solamente le va a cambiar su estilo de vida porque le va a dar una vivienda digna, sino porque a futuro también le va a cambiar y le va a crear un historial crediticio que le va a servir para su crecimiento económico. Ahí igualmente nosotros también damos apoyo a todo lo que tiene que ver con la parte social del Ciudad Juan Bosch, que se le ha dado continuidad a ese programa habitacional también. Nosotros también estamos involucrados con la unidad ejecutora de readecuación de barrios y entornos, lo que era antiguamente únicamente se dedicaba a la readecuación de la Barquita, pero ahora se ha ampliado en esta gestión y tenemos el proyecto de Domingo Sabio, que asumo ustedes también han visto cómo se ha ido acondicionando ese barrio para darle un entorno digno, dotarlo de infraestructuras deportivas, educativas, a esas personas que viven colindante con el río Sama. También trabajamos con la unidad técnica de titulación de terrenos del Estado para dotar de un título a aquellas personas que por años han estado habitando terrenos del Estado, que eso también pues le da la oportunidad de reinsertarse en una economía formal, por así decirlo. El Plan Familia Feliz, yo creo que es uno de los más relevantes para la población, o por lo menos los más tangibles. Tú nos puedes, hay una especie, yo he percibido que ha habido una especie de confusión entre el Plan Familia Feliz y un plan del Ministerio de Vivienda que se llama Mi Vivienda. Correcto. Vamos a hablar de Familia Feliz, que es el que está bajo la responsabilidad de ustedes. ¿Cómo es que funciona y a quién está dirigido?
Mira, el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz, como te mencioné ahorita, digamos que el componente que distingue de los demás programas de vivienda es la oportunidad que le da al ciudadano de tener un acceso al crédito. A través del Ministerio de la Presidencia, pues el Estado subsidia a través de una serie de bonos que están amparados en diferentes leyes, un porcentaje de la vivienda. El otro porcentaje, pues entonces el ciudadano debe a lo largo de un periodo de 7 años irlo pagando conforme los ingresos que éste percibe. O sea, nosotros hacemos una evaluación a través del SIUBEN, a través de Supérate, para validar cuáles son los ingresos de esa persona. Y la idea es que puedan, en lugar de dedicar digamos que los ingresos que dedican para pagar su mensualidad, porque son personas que actualmente viven alquiladas, que si pagan 5,000, 7,000 pesos, 10,000 pesos de alquiler, que esos fondos los destinen al financiamiento de su vivienda. Tasa de retorno. Exactamente, con una tasa de retorno, esto en un plan que está diseñado para que esa vivienda se pague en un periodo de 7 años. Correcto. y que luego de esos 7 años, pues entonces el ciudadano sea propietario de su vivienda y sin tener, con algo que es de ellos, o sea, porque son personas que tienen 10, 15 años pagando alquiler, pero de una vivienda que no es. Que no, y hasta más. Dos preguntas hasta en más. una, Betty. ¿Por dónde anda el déficit habitacional en República Dominicana? ¿Y cuántas viviendas podría o tiene programa el gobierno entregar hasta que cumpla su gestión en agosto del año que viene? Bueno, se hablaba de entregar inicialmente pues unas 11,000 viviendas durante toda la gestión de gobierno, pero obviamente se han ido haciendo unos ajustes y ese número, hay que ser realista, ha disminuido y nosotros esperamos que la entrega oscile entre 7,000, 8,000 viviendas en lo que concluye la gestión actual. Justamente estuvimos en una entrega la semana pasada, me imagino que ustedes lo vieron en la prensa, en Higüey se hicieron una entrega de unas 100 viviendas de una primera fase de un proyecto que inició en Higüey. La idea es que por lo menos bimensualmente se puedan ir haciendo entregas en toda la región, en todo a nivel nacional. ¿De cuántas unidades estamos hablando al final del periodo del presidente Luis Abinader? Hablamos de unas 7,000. 7,000. Bueno, inicialmente, como les comentaba, eran 11,000, pero ese número la verdad es que se ha ido ajustando por una serie de realidades y circunstancias y la idea es que sean 7,000 viviendas a la concluir. ¿Y el déficit habitacional por dónde anda? La verdad es que no tengo el dato fresco ahora mismo. Te estaría. Yo creo que eso realmente lo vamos a saber 2.5. cuando salga el censo. Dicen que Claro, 2.5. Pero anda por ahí. Que anda 2.5 millones de unidades. Eso previo a los resultados del censo. Ok. Tenemos que ver Ok. el resultado del censo para ver, pero no creo que ese número realmente haya cambiado mucho. Betty, yo quiero que hablemos de todos los temas que tú trabajas allá en el Viceministerio de Desarrollo Social, pero tengo una pregunta específicamente con el tema de los fideicomisos. Estaba antes de estar tú con nosotros, Guarocuya Félix, y yo le preguntaba cómo él valoraba los proyectos de desarrollo que se están haciendo en Pedernales y en Manzanillo, que son proyectos que se trabajan también desde el Ministerio de la Presidencia. Y él me decía que no necesariamente se debió hacer con la figura del fideicomiso y la mezcla con el tema de las alianzas público-privadas. Yo quiero que tú me digas por qué se está haciendo bajo esta figura. Mira, la verdad es que estuve escuchando a Guarocuya, bueno, en la sesión anterior, y la verdad es que lo primero que hay que resaltar es que la figura del fideicomiso no es una figura nueva. O sea, el fideicomiso se crea en la ley 189-11 desde el 2011. De hecho, es una figura que nosotros encontramos en el tren gubernamental con el fideicomiso, por ejemplo, de vivienda de bajo costo. Y la verdad es que las bondades del fideicomiso son oportunidades que podemos nosotros aprovechar desde el gobierno para desarrollar este tipo de proyectos. Está dotado de una serie de mecanismos de transparencia, donde tú tienes un tercero, que nadie habla de eso, o sea, no me mencionan al ente fiduciario, que es un vedor de que dentro de ese fideicomiso se hagan todo, se utilice ese patrimonio que es incorporado ahí con total transparencia. Eso es lo primero, la transparencia con la que está revestida la figura. Algo que hay que resaltar es que dentro del proyecto de ley de fideicomiso público se incluyen todas las normativas
que buscan respetar las compras públicas. O sea, no estamos hablando de que es actualmente como está, por ejemplo, como se creó en el 2011, la ley de fideicomiso, no incluía, por ejemplo, esa serie de previsiones para el uso de recursos públicos, porque hablamos que en esos fideicomisos tú vas a tener la posibilidad de inversión pública, o sea, que el Estado aporte fondos del mismo presupuesto a esos fideicomisos, o el aporte de inversionistas privados. Entonces, esa figura te permite tener y está dotada de un marco que permitirá la utilización transparente de los recursos, respetando las normas de compras y contrataciones, que es, digamos, la gran preocupación. O sea, que ahí haya fondos, que haya bienes, que haya activos y que no se respeten el marco legal vigente. Pero él decía también que puede ser inversión pública. Claro, es correcto, era lo que te comentaba. El fideicomiso permite que tú tengas aportes de inversión pública y que tenga también aportes de inversión privada. Él hacía una comparación con el tema de las alianzas público-privadas. Si bien es cierto que la misma ley de alianza público-privada permite inclusive la creación de fideicomisos de alianza público-privada también, pero como él bien mencionaba, son dos figuras diferentes que pueden ser utilizadas para proyectos diferentes. Entonces, yo entiendo que querer satanizar ahora el uso del fideicomiso no es lo correcto. La verdad es que es una figura muy utilizada a nivel internacional, revestida de mucha transparencia. O sea que creo que así como se hizo en gestiones anteriores la utilización de este vehículo para el desarrollo de proyectos, entiendo que es el norte en la actual gestión también. Betty, permítenos hacer una nueva pausa y volvemos enseguida con la viceministra de Desarrollo Social del Ministerio de la Presidencia, Betty Soto, en No se diga más. Amigos, de vuelta en No se diga más a través de Top Latina 101.7. Máximo Romero. Mira, seguimos con el tema de reivindicaciones sociales, y para mí uno de los proyectos, y creo que el presidente una vez lo mencionó, de los que más le gusta es entregar títulos. Así es. Pero ¿cuál es el proceso? ¿Cómo se toman la medida? ¿Cómo se toma la iniciativa de ir a un lugar y hacer los levantamientos para beneficiar a la ciudadanía? Bueno, mira, básicamente es la identificación de donde haya grandes asentamientos, hacinamientos de población, aquellos barrios, localidades donde se ha identificado que viven muchos ciudadanos sobre terrenos que son del Estado. Pues entonces se identifican y se hace todo el proceso de levantamiento, de censo, de parcelización y luego entonces de titulación. La verdad que es un proceso bastante, digamos que no te quiero utilizar la palabra tedioso, pero la verdad es que es engorroso porque, como te decía, son localidades donde hay mucho hacinamiento, donde hay que ir a hacer un censo, identificar desde cuánto tiempo tienen esas personas viviendo ahí, establecer donde hay un crecimiento desproporcional. Donde hay un crecimiento desproporcional, y lo que se busca es, digamos que, regularizar o darle formalidad y carácter a esas personas que tienen ahí años y años sobre ese terreno, donde han hecho incluso hasta mejoras. No necesariamente son viviendas, muchas veces son una mejora. Locales comerciales también, son personas que tienen negocios ahí, y lo que se busca es pues revestirlos de formalidad y de legalidad. Lo importante es que esto no tiene un costo para el ciudadano, es un costo que el Estado asume. Y cuando tienen sus títulos son objeto de crédito en un banco. Sí. Correcto. El banco le puede prestar para ellos mejorar su vivienda cuando tienen su título. Era lo que comentábamos ahorita, porque eso ya dota a la persona de un activo, de un bien que, como usted bien menciona, pues le da acceso a ese crédito y le va a permitir a esa persona pues crecer económicamente. Sí. Que no hay una cosa que valore más cualquier persona, independientemente de su condición social, que tener un techo propio. Claro. Así es. O sea, Claro. Y esas personas de gran vulnerabilidad, evidentemente que lo deben agradecer. Y la tranquilidad, porque aquí eso es muy común, que cada 5 o 10 años comiencen a salir noticias o rumores de que tal barrio va a ser desalojado. Yo crecí en un barrio de Isabelita, señores, donde de verdad en un momento la gente, mis vecinos, estaban sumamente preocupados porque eran terrenos que decían que iban a ser desalojados. Miss Isabelita.
Tú has vivido mucho de esto. Gracias, sí. Aunque no lo parezca. Y iban a ser desalojados, y son cosas de verdad, señores, que angustian a una comunidad. Y Betty, me gustaría saber, en temas de seguridad alimentaria, yo veía unas estadísticas de UNICEF, ellos hicieron una encuesta de unos 50,000 niños y salió que 20% de esos 50,000 niños sufrían de desnutrición aguda. En los temas de seguridad alimentaria, ¿qué logros se pueden exhibir? Mira, digamos que uno de los más recientes, por empezar por los más recientes, es el próximo lanzamiento, y digo próximo porque es mañana mismo, se va a lanzar el Plan Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional Primicia 2023-2026. Eso es uno de los logros que pudiéramos exhibirse ahora a inicio de año. La misma ley 586 del 2019 que establece la soberanía y seguridad alimentaria aquí en República Dominicana, pues por mandato le exige al Consejo que prepare un plan para asegurar la soberanía y seguridad alimentaria por un periodo de 3 años. Cuando la ley se promulga en el 2019, pues se hizo un plan para 2019-2023, 2022. Pero la verdad es que no logró con una ejecutoria, digamos, que podamos resaltar, porque se presentó el tema de la pandemia, luego se presentó la crisis de esta bélica, de la guerra entre Ucrania y Rusia, que ustedes saben que trajo problemas con el tema de los accesos a las materias primas para los alimentos. Y lo que se ha hecho es rescatar ese plan que ya existía y actualizarlo a las nuevas realidades y ya iniciar el 2023 implementando ese plan. Mañana es ese lanzamiento y desde el Ministerio de la Presidencia, a través de nuestro viceministerio, pues lo que se busca es garantizar que se ejecute a cabalidad con las demás entidades involucradas, pues ese plan, que es un plan, digamos que a mediano plazo, porque es un plan que culmina en el 2026. ¿Qué tiene como novedad ese plan? Mira, como novedad es lo que hablábamos ahorita. Hay un enfoque que no necesariamente va ya. Nosotros logramos, digamos, que superar uno de los objetivos de desarrollo, que es el de hambre cero. Podemos decir que los índices de personas, por ejemplo, que mueren de hambre en la República Dominicana, pues son bastante bajos. Digamos que el nuevo enfoque es a lo que hablaba Odette, de nutrición. Sí, la verdad es que hay un reto importante de cara a lograr disminuir los índices de desnutrición, por lo que hablábamos, o sea, es enseñar a la gente a nutrirse correctamente. Claro. O sea, incluso hay un programa dentro del mismo plan que busca educar a las personas en los campos, que viven en ambientes rurales, a cómo alimentarse de la propia tierra. Aquí carbohidratos que se comen nada más. Es correcto. Entonces hay que enseñar a la gente a cómo poder comerse el huevo para adquirir las proteínas, pero también ir a los víveres, a los tubérculos, para adquirir la cantidad de carbohidratos necesarios. O sea, es enseñar a la gente a una alimentarse. loma de arroz con un pedazo de pastelón. Eso es así. No, y que ustedes bien saben que la cultura que hay en esa, hay que cambiar esa persona la cultura alimenticia. de escasos recursos también es, bueno, hay que comer lo que aparezca. Entonces, como cambiar un poquito ese mindset. Marcelino. ¿Está produciendo la República Dominicana de manera adecuada los alimentos que necesita para garantizar la seguridad alimentaria? Qué buena pregunta Lógico, que haces. Muy buena pregunta que haces. Y eso va muy de la mano con los retos con los que se han enfrentado, no solo la República Dominicana, sino todos los países de Latinoamérica, por el mismo tema de los accesos a la materia prima. El gobierno del presidente Luis Abinader pues ha tomado una serie de medidas que me imagino ustedes la habrán visto reciente en la prensa. Por ejemplo, a fin del año pasado, unas restricciones con respecto a las exportaciones de harina, por ejemplo, que lo que buscaban era precisamente lo que tú dices, garantizar que los dominicanos tengan el acceso a esos alimentos. Tú sabes que de la Pero en los supermercados la realidad es otra. Sí. Hay un asalto a mano armada en los supermercados. Sí, porque ahí el tema de los precios, hay un tema de los precios que lo controlan los
productores locales, pero lo que hablamos es del Sí, abastecimiento. pero o sea, necesita que el gobierno los incentive a sus productores locales para que aumente la producción y los precios, los alimentos lleguen de manera asequible. eso es así, Que eso es lo que pero, no está ocurriendo. pero precisamente la medida de la restricción de las exportaciones lo que buscaba era eso, porque como la demanda de los países que importan esas materias primas, hablamos particularmente de harina y huevo, lo que hacían era una oferta de precio a los productores dominicanos muy por encima de lo que es el mercado local. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, vamos a restringir esas exportaciones para garantizar el abastecimiento local, pero a los precios, como usted menciona, que son reales en el mercado Y a local. propósito de esto, uno de los periódicos de circulación nacional hoy destaca en sus titulares que el sector del agro garantiza habrá precios justos y abasto de alimentos, que va perfectamente alineado con eso. Eso es así, y eso se debe también a acercamientos que ha hecho la actual gestión. Sobre todo también se hizo con las asociaciones avícolas para garantizar el tema de los que precios. Dios nos oiga. Porque de verdad que la situación está difícil. Sí, está muy difícil. Betty, muchísimas gracias por acompañarnos. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero esta es tu casa, cuando quieras volver. No, muchísimas gracias, les voy a tomar la palabra. Aquí Claro. me verán. No, y cuando dejes el viceministerio en el 28, bienvenida a Tu talento aquí, ¿verdad? Pero ¿cómo en el 28? Oh. ¿Cómo así? Pero ella puede ser ministra también. No, en el 28, cuando dejes el viceministerio. Pero puede O el ser ministerio, ministra. ¿no? Bájale un chin, Alex, bájale un 24. chin. Falta mucho todavía. Amigos, ha sido Betty Soto, viceministra de Desarrollo Social del Ministerio de la Presidencia, en No se diga más, y la verdad es que no tenemos más nada por decir por hoy. Hasta mañana. No se diga más por Top Latina 101.7 FM.